Muy buenas noches, hoy a la cruda verdad vamos a hablar sobre dos temas importantísimos que nos preocupan a todos. Uno es el ataque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con este juicio que le están haciendo a los ministros. Y la verdad que nos preocupa porque hablamos de la justicia, el máximo nivel de justicia que buscamos todos en la Corte está siendo atacado hoy por una ideología política. Es así. Pero con ello vamos a hablar justamente con el doctor Daniel Sapsay, que es un abogado constitucionalista con muchísima experiencia sobre este tema. Y el otro tema que nos preocupa es la guerra de Rusia y Ucrania. Sabemos que afecta muchísimo, no solamente en la parte humanitaria, sino también cuestiones económicas y políticas. Realmente es un tema preocupante, esperemos que alguna vez reine la paz y termine esa guerra de una buena vez, pero para eso lo tenemos al licenciado Víctor Toledo, licenciado justamente en Relaciones Internacionales y sobre este tema sabe mucho también, así que todo lo vamos a tratar en 2 minutitos, no te vayas que enseguida volvemos. Bienvenido nuevamente a La Cruda Verdad y lo prometido no es deuda porque lo tenemos en línea al doctor Daniel Sapsay, un amigo, un abogado constitucionalista de primera línea, sabe muchísimo. Yo creo que si empiezo a comentar el currículum de él va a terminar el programa y no lo voy a dejar hablar. Doctor Daniel Sapsay, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal Sergio? Un gusto que me llamen del programa. Bueno, por favor, el gusto es mío. Doctor, recién comentaba y me preocupa mucho el ataque que está recibiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con este juicio que le están haciendo a los ministros. Sí, es realmente una especie de circo, porque sabemos muy bien que no tienen ni remotamente los números para poder removerlo. Recordemos que el juicio político requiere primero la acusación que tiene lugar en la Cámara de Diputados, con los 2/3 de los presentes, sí. Y luego la eventual condena, en la condena es el Senado también con los 2/3, y están alejadísimos de ello. Pero el trámite empieza en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, sí. Y la extralimitación en las facultades que están llevando a cabo en ese ámbito es realmente notorio y absolutamente desgastante, injusto, y lo único que tiene como verdadera finalidad es la impunidad de Cristina, ¿no es cierto? Ver si de alguna manera pueden ir limando a los jueces máximos, porque saben que tienen una independencia suficiente como para confirmar condenas y demás. Sí, sabemos que esto es netamente por una cuestión política. ¿Usted pudo observar alguna falla de parte de la Corte en cuanto a algún juzgamiento o algo? Bueno, en primer lugar, no olvidemos que la Corte no puede ser ningún juez juzgado por sus sentencias, salvo que se trate de sentencias írricas, es decir, absolutamente contrarias al derecho. Claro. Cosa que no ha ocurrido, porque imaginémonos, pensemos por un instante, si cada gobierno, mejor dicho, Poder Ejecutivo, no le gustase una sentencia y arremetiese con querer remover a quienes la han dictado, no hay justicia. Claro. Al no haber justicia no hay Estado de Derecho, al no haber Estado de Derecho no hay república, y se desmorona todo. Por supuesto, claro, sí. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Cómo la animosidad esta que realmente
detenta el grupo oficialista, ¿no? ¿Cómo lo ve? Bueno, a mí me preocupó muchísimo el discurso de apertura del presidente de la Nación. Sí. En realidad, la apertura de las sesiones ordinarias es la única oportunidad en un año en que el jefe de Estado lo que hace es rendir cuentas de su gestión, Claro. cosa que no ocurrió. Claro. Y al mismo tiempo trazar las grandes líneas de las políticas futuras, cosa que tampoco ocurrió. Uh-huh. Lo que sí ocurrió fue un agrandamiento de la grieta de una manera realmente lastimosa, grieta que no solo fue entre oficialismo y oposición, sino también entre la ciudad de Buenos Aires y el interior, entre la nación y el interior, es decir, realmente no dejó flanco por destruir. El trabajo de destrucción institucional que hizo, con la voluntad de hacerlo a través de ese discurso, es lastimoso. Claro, sí. Usted tanto como miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la cual también ambos somos miembros, ¿no nota que todas las leyes estas que están sacando son todas, producen un quebrantamiento de la Constitución, que es la ley mayor? Sin lugar a dudas, porque la finalidad que tienen es de desgaste, de ninguna manera una finalidad sustantiva de mejora institucional o de dar alguna solución a los problemas que realmente le preocupan a la gente, que es la inflación, que es la indigencia, que es la pobreza, la seguridad, que acecha de una manera atroz. Todos los días vemos que una verdadera guerra, ¿no? se libra en Argentina y no hace nada. No se hace nada, no solo eso, el ministro de Seguridad, que tendría que renunciar de inmediato, ha dicho más o menos como que el narco nos ha ganado. O sea, es increíble lo que uno está viendo. Sí, realmente uno también escucha y hace un comparativo. Por ahí hay países de afuera que dicen, bueno, haremos una compra de comercio exterior con la Argentina a largo plazo, pero realmente no se puede hacer nada a largo plazo en la Argentina porque te cambian las leyes y te cambian el orden en un segundo. O sea, no se puede proyectar nada con la Argentina en materia de seguridad jurídica. Además, lo que se ve de afuera, lo que está ocurriendo, algo inaudito, que es este juicio, esta tentativa de juicio, habla precisamente de lo que usted decía, una inseguridad jurídica galopante. Claro. Realmente nos preocupa. ¿Usted cree que esto va a prosperar, este juicio? No, de ninguna manera, porque no tienen los números ni remotamente en ninguna de las dos cámaras. Esto es una especie de circo que tiene por voluntad de gastar y ver de alguna manera si por esta presión alguno de los jueces de la Corte va a renunciar. Cosa que no va a ocurrir, ya lo han demostrado. Esa provocación cobarde de Alberto cuando daba su discurso frente a los jueces de la Corte, los tenía ahí. Pero ellos tuvieron la inteligencia de estar impertérritos porque saben que si tuvieran algún tipo de reacción, incluso si se hubieran levantado, eso puede ser precisamente un motivo para que se lo repuse, ¿no? Sí. Así que fue muy hábil lo que hicieron, pero había que poder hacerlo. Realmente yo aprovecho para solidarizarme con ellos y felicitarlos por la guía por la que actuaron el presidente y el vicepresidente de la Corte. Sí, es cierto, la verdad que estuvieron estoicos ahí. Bueno, ayer estuvieron con toda esta gente porque, bueno, fue la apertura, pero ¿cómo sigue el proceso? ¿Se tienen que presentar ellos en uno de estos días? ¿Estarán en el banquillo? ¿Cómo viene la cuestión esta? No, ellos no están obligados a presentarse, estoy seguro que no se van a presentar en la Comisión de Juicio Político. Pueden o no responder. Claro. Eso no implica que eventualmente haya un dictamen acusatorio. Veremos qué pasa. Tiene una mayoría muy justa, sobre 30 tienen 16, ¿no es cierto? Claro. Veremos qué ocurre, pero de ninguna manera pueden obligar a nada, porque nada puede hacerse sin orden judicial, además, inclusive cuando ellos quieren tomar testimonios y demás, hacer allanamientos, solo con orden judicial. Es decir, hay que respetar las garantías del proceso penal, el artículo 19 y 18 de nuestra Constitución.
Daniel, con la experiencia que tenés vos, ¿viste que pueda llegar a ocurrir esto en los países vecinos? ¿Hace cuánto pudo haber ocurrido algo así? Yo no recuerdo que haya ocurrido algo así, sinceramente. Somos pioneros. Ojalá lo sigan ese ejemplo. Qué vergüenza, la verdad, y esperemos que en noviembre, creo que son las elecciones, la gente vote conforme a la conciencia, ¿no? Ojalá, Así es. realmente. Bueno, Porque Daniel. esto es insoportable. Bueno, muchas gracias, Sergio. Es No, un por placer favor. hablar contigo. Por Fue favor. algo muy valioso institucional que tienes. Gracias. Y para mí es un gusto poder participar. Pues muchas gracias y la verdad que nos enaltece que pongas tu experiencia acá y sobre todo para los oyentes. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, lo escuchaban al doctor Daniel Sapsay, es muy entendido en la materia, la verdad que, y esto trae a colación a aquellos que pudimos estudiar un poquito de derecho, nos preocupa la tergiversación de las leyes, porque tergiversar las leyes es el primer orden para después corromperlas. Mucho cuidado con eso. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el licenciado Víctor Toledo. Muy buenas noches nuevamente y tal como lo había dicho, lo tenemos al licenciado en Relaciones Internacionales Víctor Toledo, profesor inclusive de la UCASAL. La verdad que tiene mucha experiencia en esto, pero bueno, sin más preámbulos, Víctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Muchas gracias por tu invitación. Por favor, bienvenido. Víctor, me preocupa mucho el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se desarrolló? Sobre todo para que más o menos entienda un poco el televidente. Bueno, hace poco se cumplió un año de la guerra, que en realidad, viste que el inicio de un conflicto bélico no es algo que se da en un momento único, sino que viene en cuestiones de arrastre, ¿no? Sí. Y en la situación de tensión que se venía viviendo entre Rusia y Ucrania, tiene que ver con todo un bagaje histórico, pero sobre todo historia reciente. En Ucrania nace Rusia, ¿no? Histórica y culturalmente. Son dos pueblos que están muy relacionados, pero que tienen sus propias particularidades y sus propias identidades. Claro. Sí, sobre todo esto en la Edad Media, a tal punto que, desde el punto de vista religioso, por ejemplo, los rusos son cristianos ortodoxos que siguen un rito oriental y que no reconocen a la autoridad del Papa, mientras que en Ucrania hay un gran grupo que, si bien tienen un rito oriental, reconocen la autoridad del Papa, digamos la autoridad de Roma. La forma de escribir, el idioma, o sea, son cuestiones que lo fueron separando, pero dentro de lo que fue la Unión Soviética en su momento, tuvieron una muy buena relación a tal punto que en la época de Stalin, por ejemplo, Stalin les cede Crimea a los ucranianos, la península de Crimea, que desde el punto de vista militar, para lo que era la Guerra Fría, el establecimiento de lo que se llama la flota del Mar Negro, que era una flota que tenía capacidad nuclear o de llevar material bélico nuclear, estaba sentada allí. Es decir, eran relaciones que estaban bien aceitadas. El fin de la Guerra Fría, el desmoronamiento de lo que fue la Unión Soviética, empezó a generar tensiones, porque dentro de Ucrania suelen haber, o hay en realidad, líderes que son más prorrusos, que son de la parte oriental, con una población mayoritariamente prorrusa. Digo, en la parte oriental, pues son donde está el límite entre Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Claro, y por el otro lado hay otros líderes con una población mayoritariamente pro-occidental, pro-Europa. Entonces, cuando aproximadamente en el año 2000, pongámosle como fecha de referencia, se empezó a negociar la incorporación de Ucrania a la Unión Europea,
aquellos sectores prorrusos lo frenaron y ahí empezó a haber tensiones y dimes y diretes entre un sector de la sociedad de la población ucraniana que está más cercano a los rusos y otro un poco más alejado. Ajá. Entonces esa situación fue generando tensiones, sobre todo en el área oriental. A Rusia le preocupaba mucho la pretensión de no solamente incorporarse Ucrania a la Unión Europea, sino a la OTAN. Explicamos Claro. a la gente, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización de carácter bélica, en donde está Estados Unidos y los países de Europa Occidental, Claro. que lo que dicen es, básicamente es, si nos atacan a alguno de nosotros, todos vamos a salir a defender. Claro. Cosa que le preocupa muchísimo a Rusia y a China. Y demás. Exactamente, porque dice, a ver, dicen los rusos, che, si yo hago una intervención militar en Ucrania, ¿esto qué significa? Que los otros van a sentirlo como un ataque y me van a poder atacar a mí, entonces eso puede generar una situación más tarde. Entonces, a partir de allí vinieron los tiros y los aflojes, situaciones internas que no vale la pena que, pero nos extenderíamos mucho, pero de corrupción, de líderes prorrusos que fueron Claro. presidentes y demás, que hacen que llegue Zelensky. Que era un outsider, digamos, de la política, ¿no? Totalmente, sí, sí, como sí, sí. sucede en muchos... Un actor de cine, inclusive. Exactamente. Que es no te digo una tendencia, pero digamos, no es raro, ¿no? Porque vimos... Propio Trump fue un outsider de la un política, outsider de la política, digamos, claro, ¿viste? sí, sí, sí. Y en Italia en su momento, es decir, son situaciones que se vienen repitiendo, digo, pensando también en lo interno, tenemos que pensarlo nosotros, Milei. que vos hablaste un poco de las próximas elecciones, ¿no? Claro, Digamos, sí, la sí. fuerza que puede llegar a tener un candidato no es algo que nos pasa solamente a nosotros, ¿no? Bueno, Claro. el presidente de Chile. Claro. Tenemos, bueno, nada, hacía paréntesis en esto. Entonces, Zelensky es un líder que empezó a tender más lazos con la Unión Europea, con la parte occidental, y directamente afirmó la intención de incorporarse a la OTAN. A su vez, paralelamente, empezaron a haber problemas en dos provincias, le digamos así, que son límites con Rusia, Con Rusia. Lugansk y Donetsk, cuya población hablaba mayoritariamente ruso. Se prohíbe en las escuelas que se hable el ruso o que se enseñe en ruso. Enseñamos Claro. en ucraniano, estamos Claro, en Ucrania. porque están digamos. en Ucrania, claro. Eso entonces fue como un caldo de cultivo, fue tensando mucho más. Entonces se producen unos referéndum y esas provincias dicen nosotros somos autónomos, autodeterminación. Rusia, Vladimir Putin le dice lo reconocemos nosotros como repúblicas independientes. Ay, ay, ay. Y vamos a defender a los ciudadanos ucranianos que hablan ruso y que tienen un legado ruso del ataque de los ucranianos. Y entonces por eso es que interviene allí el ejército. O sea, hay una intervención militar porque obviamente el principio de autodeterminación que está reconocido por la ONU no es irrestricto. O sea, uno se autodetermina cuando hay un pueblo originario. Pero Claro. si no hay un pueblo originario no podés decir, porque si no, imagínate, sería un polvorín el mundo. O sea, si cualquiera va a decir yo me autodetermino y soy una nueva república, un nuevo estado. Entonces, a partir de allí se origina, obviamente, la guerra, porque a partir de esta invasión, Ucrania defiende su soberanía, Claro. y es en donde empieza este conflicto, un conflicto bélico que la ONU no lo puede frenar, porque justamente Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tiene derecho a veto. Entonces, esta situación abrió un panorama para cuestiones políticas, como muy bien las dijiste, cuestiones económicas importantes, podemos analizarlo de la política exterior, podemos analizarlo de la seguridad nuclear, lo podemos analizar de la crisis humanitaria. O sea, es un caos, es un caos. teatro caótico, muy bien, que da que te da líneas para pensar este conflicto desde múltiples miradas, múltiples aspectos, y sobre todo lo que es importante, ¿no? Mencionar o pensar en tus televidentes, que esto, si bien está muy lejos geográficamente, nos afecta directamente, porque el mundo ya, las distancias no se miden en kilómetros, se miden en segundos, ¿no? Las comunicaciones hacen eso. Claro. Entonces, algo que está pasando allá nos repercute inmediatamente a nosotros acá, en mayor o en menor medida, pero pensemos desde la cuestión energética, pensemos Claro. desde muchas otras cuestiones. A ver, porque tenemos por ahí Ucrania, que es un gran productor de maíz y derivados, ¿no? El trigo.
si no me equivoco, uno de los un gran Principales, productor, sí. un gran productor de esa parte. Estamos hablando de harina, sus derivados y todo lo demás. Por otro lado tenemos a Rusia, que se le hizo una condena por ahí económica y se le cortó el sistema bancario, digamos, de reconocimiento bancario, o sea, están aislados bancariamente. Entonces ellos también hicieron un corte de energía, si mal no me equivoco. ¿Y cómo? Y viste que es un efecto dominó, ¿no es cierto? Claro, Porque muy bien lo que vos decías con el tema, ¿no? Ucrania, el principal productor de trigo, brinda sus exportaciones, prácticamente alimentan el pan prácticamente de toda Europa. Entonces, la imposibilidad que tiene un país en guerra de salir a exportar, porque obviamente están cercados claro. por las tropas rusas, ¿qué es lo que hace? Hace que haya una demanda que no es satisfecha, es decir, hay gente que quiere comprar y no tenés. Entonces, cuando hay escasez, el precio sube. Entonces, al subir el precio, eso va a generar una cuestión inflacionaria en todo el mundo, sobre todo en aquellos países consumidores. Un país como la Argentina, que es un gran productor y exportador, podría Aprovechar ese mercado, abastecer. claro. Pero nosotros acá internamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el tema de las retenciones, tenemos cuestiones que... El impuesto al campo, que es altísimo. Exactamente, que entonces hace, si bien hay una soja o hubo en un determinado periodo, ahora desde que asumió Massa, pero digamos no te permite aprovechar todas las bondades que vos podrías tener, claro. en ese aspecto, por lo menos internacional. Pero eso está conectado, como vos decís, la cuestión energética. El 40% del gas que compra Europa, para pasar inviernos bastante crudos en algunos lugares, viene de Rusia, a través de gasoductos. Claro. Vos no podés hacer un gasoducto de un día a otro. Son temas que llevan su tiempo, Sí, claro. que una infraestructura muy compleja, muchas de ellas pasando por Ucrania. Entonces, bueno, ahí hay otra cuestión, pero eso ¿qué es lo que hace concretamente? Que te suba también el precio del gas, sobre todo, el precio del petróleo, es decir, el tema de la energía. Se vuelve más cara. Si se vuelve más cara la energía, se vuelven más caros los transportes. Se vuelven más caros los transportes, nuevamente tenés una presión inflacionaria, ¿no? Que en el contexto mundial, sobre todo también sumado esto a la pandemia, hubo presiones inflacionarias, pero claro, a nosotros nos parece irrisorio decir, che, pasé de la inflación del 5% anual al 10% anual. Nosotros estamos acá superando el 100, creo, en el interanual últimamente. Pero realmente, si vos lo mirás de una manera fría, vos decís, a mí la inflación se me duplicó. Pasó del 5 al 10. O sea, de 5 a 10 se duplicó. Eso se te duplica. Como a nosotros también se nos duplicó. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, otros países que son mucho más rigurosos en estas cuestiones lo ven como una alerta. Como ¿no una es alerta, claro. Pero ellos están en guerra. Ellos están en guerra. Nosotros no. Pero bueno, eso sería para otro programa. Sí. Entonces, a partir de esto, Rusia necesita redireccionar sus productos, pero su energía. Entonces, ¿dónde están sus compradores también? China. China es un principal comprador que va a empezar a estrechar mucho más los lazos que va a tener con Putin y con Rusia, y que por lo tanto, como un actor de primer orden, porque hoy en realidad quien disputa la hegemonía o el poder global con Estados Unidos no es Rusia, sino que es China, entonces va a afianzar más una relación y va a tener, digamos, como una espada de Damocles, ¿no? sobre las potencias occidentales, viendo esta situación. Es decir, Víctor, no te me adelantes. Vamos a hacer una pausita, 5 minutos, y enseguida volvemos. Vamos a hablar sobre el tema bélico en concreto: China, Estados Unidos, Rusia, Ucrania. ¿Cómo no?
Bienvenidos nuevamente a La Cruda Verdad. Y bueno, estábamos hablando con el licenciado Víctor Toledo sobre el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Justo tocamos el tema de, esta intervención de Estados Unidos y gran parte de Europa le está proporcionando material bélico a Ucrania, ¿es así? Efectivamente, en realidad el material bélico, la ayuda militar que se le está brindando, es una ayuda militar defensiva. Claro. Es decir, es suficiente o por lo menos tiene una envergadura suficiente para que pueda defenderse de los ataques rusos, no así para llevar adelante una instancia ofensiva. Es decir, penetramos territorio ruso y demás, claro. No tiene esa capacidad. Lo que ha demostrado el conflicto en este año es que es un conflicto que se está extendiendo, es un conflicto que algunos pensaban que iba a ser como una toma muy rápida por parte de Rusia, que de hecho los primeros 3 meses, digamos, como fue una avanzada importante, porque se llegó a hacer como una suerte de cinturón del sur y el este, tocando un poquitito el norte, digamos, del territorio ucraniano. Y hoy solamente las tropas rusas están ocupando efectivamente esta zona que hablábamos, de Lugansk y de Donetsk, y también hay otras 2 regiones, ¿sí? que están allí en el sur, que son Jersón y Zaporilla, que los rusos habían penetrado, habían tenido una ocupación efectiva importante, pero que después fueron reconquistadas por Ucrania. Esas 2 regiones también se declararon en su momento como repúblicas autónomas, pero de hecho el control efectivo lo tiene Ucrania, es decir, Rusia las reconoce como autónomas, pero en realidad es Ucrania la que tiene el control efectivo. Entonces, el conflicto se fue prolongando, se pensaba que Rusia iba a tomar Kiev, que es la capital de Ucrania, no lo pudo hacer, y de hecho hay muchas bajas por parte del ejército ruso. El problema siempre de la guerra, como vos sabrás, Sergio, es que cuando empieza la guerra, la primera víctima es la verdad. Entonces, si consultamos distintos medios, vamos a tener distintas cifras, tenemos distintas... no hay una precisión con respecto a qué daños se han producido, cuántas son efectivamente las víctimas y demás, pero lo que podemos saber es que ciertamente Rusia no ha controlado y no ha dominado la situación como pensaba que lo iba a hacer. También es cierto que hoy hay una parte de Ucrania que está siendo ocupada, más todo lo que está siendo devastado. Entonces es un conflicto que tiende a prolongarse y a ser considerado como esos conflictos de baja intensidad, en cuanto a que no parece probable el empleo de armas nucleares por la masividad de la destrucción. O sea, es decir, son muy cercanas a los propios rusos, entonces como que es muy difícil. Si bien es cierto que hay toda una amenaza, hay toda una diatriba, que es más que nada para intimidar justamente a los vecinos ucranianos en cuanto a recibir a los refugiados, sobre todo en cuanto a prestar asistencia, porque eso también ha pasado, ¿no? En un principio era bueno, estamos todos detrás de Ucrania, todos, qué sé yo, ahora sí estamos, pero testimonialmente, algunos de sus vecinos ya no se quieren involucrar tanto en el conflicto. Pero hay una diáspora muy importante, ¿no? Es muy interesante ver cuando uno ve hacia dónde emigraron aquellos que huyen del conflicto. Hay alrededor casi 3 millones de ucranianos que se fueron a Rusia. Esto lo que tenía que ver con esto de que sienten un lazo con los rusos, y que eso tampoco uno lo puede obviar o soslayar, ¿no es cierto? 1,5 millones aproximadamente están en Polonia, cerca de 1 millón en Alemania, y después ya 200.000 en el resto de cada uno de los países importantes de Europa. Eso también generó una cuestión humanitaria, pero también una cuestión económica, ¿no? Que impacta fuertemente y que puede generar desequilibrios. ¿Cuál es el problema? Hablamos de Estados Unidos. ¿Cuál es uno de los problemas de esto? Que vos lo planteabas un poco hablando de la situación interna con el doctor Sapsay, ¿no? De que te cambien la ley, que te corran el arco a cada rato.
A nivel internacional no hay un congreso mundial, universal que saque leyes para todo el mundo, el sistema es diferente, Claro. y no hay alguien que tenga un poder de policía para sancionar al transgresor, o sea, es un sistema diferente, pero los países fueron conviviendo con algunas normas o tratados escritos Sí. que a veces alcanzan a muchos países y a veces alcanza a solamente uno. pocos. Entonces, en esto, teniendo en cuenta lo que fue la Guerra Fría y el peligro de una hecatombe nuclear, Estados Unidos y primero la Unión Soviética, después Rusia, fueron negociando tratados para hacer que el mundo no sea tan peligroso Con el tema de las armas de destrucción masiva. masiva. Exactamente. En el año 2019, en la administración Trump, Estados Unidos denuncia lo que se llama deja de formar parte de un tratado que era un tratado de reducción de armas nucleares, que es el START 3. Que lo que hacía era poner de acuerdo a Estados Unidos y a Rusia, ya porque estamos hablando de Rusia, de cómo limitamos las ojivas, que vienen a ser los explosivos, pero también los vectores, es decir, los que disparan a esos objetivos. Claro. A medida que vos haces menor cantidad, menos peligro, digamos, Claro. para hablar. Entonces Estados Unidos se fue. Entonces eso un poco lo dejó a Putin con las manos libres, digamos, Claro, en como algunas de para esas mandarse. cuestiones, ¿sí? A todo esto, como la Unión Europea y el Consejo Europeo condenan la invasión de Rusia a Ucrania, porque fue eso, fue una invasión. Fue una invasión. ¿Qué es lo que qué es lo que dijo Putin? Bueno, ustedes me condenan, entonces yo no puedo formar parte del Consejo Europeo, porque Rusia formaba parte del Consejo Europeo. Me voy. Y como yo me voy, tampoco estoy obligado a cumplir con los compromisos que había asumido en materia de limitación de armamento, de trata de reducción. Entonces, Claro. eso también, ¿no? Lo que tiene la política exterior y las declaraciones que se hacen y demás, es que después tienen sus repercusiones. Claro. Uno no puede hablar sueltamente, digamos, en esta materia, ¿no? Es un juego de ajedrez, ¿no? Sacás una además, pieza y repercute. Efectivamente. Y aquellos como nosotros, ¿no es cierto?, que más que lo miramos, que participamos de ese juego, también tenemos que tener prudencia. Cuando digo tenemos, estoy hablando de aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir el país, Claro, porque para eso por se los ha supuesto. votado. Entonces, en las primeras etapas no han sido ciertamente prudentes la política exterior argentina o de los oficiales argentinos. Acordémonos de las declaraciones del canciller Cafiero en su momento. Sí. A ver, pero Víctor, Argentina nunca tuvo un laboratorio de relaciones exteriores ni de comercio exterior como para decir qué nos conviene decir, qué nos conviene hacer, dónde importar, dónde exportar. Nunca tuvimos algo realmente válido en esa materia, ¿no? A ver, lo que nosotros tenemos es un servicio exterior, que es un instituto de servicio exterior, que es muy bueno, que tiene personas muy capacitadas. El problema es que los políticos no los convocan. Claro. Es decir, cuando llegan, y creo que lo charlábamos en otra oportunidad que te visité, ¿no es cierto? Sí. Cuando llegan al poder, entonces necesitan empezar a devolver favores de las campañas y demás, y hacer esos juegos de política interna, por una cuestión tan importante como es la política internacional, como son las relaciones internacionales en un mundo de hoy. Claro. En el mundo de hoy vos no podés dejarla en manos de aficionados. No la podés dejar en manos de aficionados, porque eso te repercute en cuanto a intereses internos, o sea, intereses del país, intereses que van más allá del que ocupa el cargo, más allá del partido político, tienen que ver con el país. Entonces, hay una cuestión energética. Hace poquito, mitad del país se quedó sin luz. Gracias a Dios, nosotros no. Pero la mitad del país se quedó sin luz. Estamos trabajando, o tenemos una oportunidad única en Vaca Muerta, justamente porque podemos proveer de energía a gran parte del mundo. Pero si nosotros tenemos un sistema que por bajas inversiones, cuando hay un pequeño incendio en el transporte, cuando hay una alta detención por la demanda de aire acondicionado, nos quedamos sin luz, ¿a quién le podemos dar? ¿A quién le podemos vender energía? ¿Y por qué no invertimos? Y no invertimos porque no somos seguros. Necesitamos muchísimas inversiones para explotar a Vaca Muerta. ¿Quién va a venir a invertir en un país que te cambia las reglas permanentemente? Claro. Pero bueno, eso es otra cuestión, que es lo que hablabas vos.
Y hablando, porque hablábamos del aprovisionamiento de armas de parte de Europa y de Estados Unidos para la defensa, para que Ucrania se pueda defender, no Sí. atacar. Ahora, por otro lado, también se habló de que China posiblemente surgió la idea de que pueda proveer armas a Rusia, pero también los chinos están viendo porque se le pueden coartar muchas empresas internacionales que tienen, ¿puede Claro, ser? muchos negocios, ¿no? Porque China, si bien tiene una disputa comercial que empezó en la época de Trump con los Estados Unidos, los negocios chinos están atados a los negocios de Estados Unidos, digamos, el mundo Claro, está globalizado así. sí, Efectivamente, es una oportunidad que la ven de lejos y también la ven como una pieza de ajedrez. Saben que meterse tanto no les conviene, puede generar problemas. Entonces, ¿quién está siendo proveedor de armas o de la logística que requieren ciertas armas? Es Corea del Norte. claro. Corea del Norte, si bien tiene una capacidad bélica importante, podría ser, pero esto es solo especulación, que algunas de las cosas que está suministrando a Rusia no sean originarias de Corea, sino que esté siendo Vía como China. tercerizando, Claro, digamos, claro. el servicio. Eso no se sabe, son cosas que se están especulando, pero ¿por qué? Porque China necesita mostrarse como prudente, hacer valer su voz, decir, bueno, yo estoy más del lado de acá, pero prudente en el sentido de decir, bueno, yo no te desordeno el sistema mundial, no soy yo el responsable, ¿sí? Yo en todo caso quiero ayudar a construirlo o a reconstruirlo, no puede ser o meterse tan en el barro, podríamos decir, ¿no es cierto? Claro, sí, Y sí. también porque no le conviene, también es cierto. Entonces hay muchos intereses que están en juego. Esta- podría decirse que no tenemos que recurrir a la idea de guerra mundial, pero ¿qué otro nombre podríamos ponerle a esto? Es muy particular la situación que está, ciertamente que no es una guerra mundial, pero en estrategia militar se habla mucho de fuentes de inestabilidad, es decir, estamos en un conflicto generador de inestabilidad mundial. O sea, son conflictos que están localizados, están en Ucrania concretamente, pero tienen una repercusión global o regional. O sea, en su momento Yugoslavia era una fuente de inestabilidad para la región europea, para allí. Este conflicto es una fuente de inestabilidad, pero global, ¿sí? Claro, Porque afecta a todos. ¿Por qué? Por los actores que están involucrados, porque están involucrados todos. Es decir, claro. está Estados Unidos, está China, está Rusia, es Europa, es casi el corazón de Europa, podríamos decir. Entonces, por eso es todo lo que se puede generar y todo lo que se está generando alrededor. Podría decirse que antes, digamos, las guerras mundiales y eso estaba más apuntado a la destrucción, ¿no? A la Sí, destrucción digamos, a las bajas de los hombres, de quienes peleaban, de los soldados. Y hoy ya es una cuestión más estructural, más económica. eh, efectivamente, tal cual, los conflictos ahora se tienen que medir en esa manera. Ciertamente que este conflicto, porque fue una invasión y porque la intención era ocupar, te generó una destrucción material como las guerras de antaño, pero localizado en Ucrania. claro, Ahora, las repercusiones en el resto del mundo tienen que ver ya con cuestiones del sistema financiero, inclusive el sistema sanitario, el sistema de las telecomunicaciones, o sea, son varias cuestiones que están atadas y que uno tiene que mirarlo, obviamente atendiendo a la crisis humanitaria, pero mirando de una manera superadora hacia muchos otros aspectos que también han ido cambiando. claro. Lo que se preguntan los analistas, yo también, bueno, no tiene una respuesta, es si el conflicto se prolonga o inclusive puede llegar a agravarse, ¿va a cambiar el mundo o no va a cambiar el mundo a raíz de esto? ¿Cómo va a Mm, cambiar? Porque lo que nos ha demostrado la pandemia es que la pandemia, y sobre todo las cuarentenas y las restricciones del COVID-19, es que se potenciaron cosas que ya existían. Entonces, el mundo cambió, pero no por la pandemia, sino que el mundo aceleró sus cambios con la pandemia. Es decir, claro, la pandemia aceleró cambios que ya estaban próximos. La cuestión ahora es, ¿este conflicto va a acelerar cambios que ya estaban
o va a generar un escenario nuevo que antes no existía? ¿Hasta qué punto se van a involucrar las potencias? ¿Hasta qué punto el sistema financiero va a resistir? ¿Hasta qué punto Rusia no va a emplear armas nucleares y demás? ¿Va a ser esto provocador de una nueva situación, de un nuevo sistema? Bueno, cosa que la gente lo está analizando, no lo expertos. ¿Esto podría llegar a interferir en la Agenda 2030? Yo creo que sí, que va a interferir en la Agenda 2030. Seguramente que sí, porque desde el punto, a ver, las agendas cuando se trabajan en agendas internacionales con estas perspectivas del largo plazo, que por ahí nosotros no la tenemos, pero que en el mundo sí las hay, sí. Para tomar decisiones, se toman decisiones en base a datos, cuestiones empíricas. Claro. Este conflicto te está generando cambios en los datos demográficos, económicos, productivos, industriales, militares, que hacen que vos tengas que recalcular las proyecciones hacia 2030. Claro, claro. La verdad que es todo un tema, Víctor, y bueno, merece un segundo análisis de esto. Seguramente te vamos a estar invitando, ¿no? Con todo gusto, muchas gracias. Bueno, Víctor, muchas gracias por venir. Bueno, esto fue La Cruda Verdad. La verdad que nos interesa muchísimo. Vamos a ver qué va a pasar con esto de la guerra. Deseamos que haya paz de una buena vez, pero lo vemos lejos. Hay muchos intereses contrapuestos y políticas muy erróneas a lo largo en el mundo y lastimosamente en la Argentina. Será hasta el próximo jueves a las 9 de la noche.